compartirles pantalla. Ahí. Entonces, vamos a ver la Poisson. Poisson. Entonces acá, en la distribución Poisson, voy a sacar la pizarra porque no me está permitiendo verlos a ustedes en el chat. Los que me escriben en el chat no me permite. Ahí. Ahora sí me va a dejar. Ya. Sacamos la pizarra. Entonces la distribución Poisson, ¿cuándo nos damos cuenta, chiquillos, que nosotros tenemos una distribución Poisson? Es cuando tenemos una variable que se modela, tiene un número de sucesos que ocurren en un periodo de tiempo, ¿ya? O en una cantidad de espacio determinada. Ejemplo de ello, si queremos modelar el número de llamadas de teléfono en una hora, el número de ratas en una página, el número de accidentes de tráfico. Entonces, todo ello, ¿cierto? Todo ello nos lleva a poder modelar, ¿cierto? Esta variable sigue una distribución Poisson cuando efectivamente ocurre, ¿cierto? En un periodo determinado. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a identificarla, no tan solamente porque nos digan esta variable se distribuye Poisson, de parámetro tanto, sino que inmediatamente nosotros vamos a decir, esto es Poisson porque ocurre en un tiempo, ¿cierto? Ocurre en un espacio determinado. Entonces ahí, ¿cierto? Esa variable cuando sigue una distribución Poisson de parámetro lambda, el parámetro que sigue esta distribución Poisson, cómo está compuesta la fórmula, es de lambda, el parámetro lambda. Entonces, este parámetro lambda, ¿cierto? ¿Cómo nosotros encontramos la probabilidad exacta? La probabilidad exacta la encontramos como el parámetro, ¿cierto? El parámetro elevado al valor, por la exponencial de menos el parámetro, menos lambda, sobre x factorial, ¿ya? Sobre x factorial. ¿Y x factorial quién es? El valor que va a tomar mi variable, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros decimos que la variable se distribuye Poisson con parámetro lambda, ¿ya? Entonces, entre las propiedades que tiene la Poisson, chiquillos, es la más fácil entre la esperanza y la varianza, porque la esperanza o el promedio de esta variable que sigue una distribución Poisson, chiquillos, es lambda, el mismo parámetro, la media. La media de una variable que sigue una distribución Poisson es el mismo parámetro. Y la varianza que sigue de la variable que sigue una distribución Poisson también es el mismo parámetro. Entonces acá, ¿qué cálculo hay que hacer? Cuando nos pregunten por la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de la variable que sigue una distribución Poisson? Entonces ahí tenemos que aplicar raíz cuadrada, ¿cierto?, al parámetro que sería lambda, ¿ya? Entonces, por tanto, en las propiedades, ¿cierto? Antes de ver esta propiedad importante de la Poisson, hay una propiedad importante que tiene la Poisson. Vamos a ver un ejemplo, antes de ver esa propiedad. Dice el ejemplo de la Poisson, el número medio, ¿cierto? O el promedio de ratas por transparencias es de 0,2. Entonces, es decir, si la variable x, ¿cierto? X es el número de ratas por transparencia, entonces, ¿cierto? X se distribuye Poisson de parámetro 0,2. ¿Por qué es 0,2? ¿Por qué inmediatamente nosotros rescatamos que el parámetro es 0,2? ¿Por qué nosotros decimos, chiquillos, que lambda es 0,2 acá? ¿Por qué decimos que lambda es 0,2? Porque nos dicen acá el promedio, número medio de ratas por transparencia. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la Poisson? Si nosotros nos vamos más arriba, ¿qué nos dice la propiedad de la Poisson? Nos dice que efectivamente la esperanza al promedio de la variable que sigue una distribución Poisson es el mismo parámetro. Entonces, si nos están entregando el promedio, entonces ya tenemos el parámetro, ¿ya? Entonces ahí rescatamos, ¿cierto?, que es 0,2.
Entonces, luego que ya tenemos identificado el parámetro, ¿cierto? Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas? ¿Cuál sería la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas? Entonces ahí me están preguntando, ¿cierto?, de que X sea 0. ¿Cuál será la probabilidad de que no exista, ¿cierto?, erratas en una transparencia, de que X sea igual a 0? Entonces ahí, ¿cierto?, aplicamos la fórmula. Lambda, ¿cierto? Este es lambda elevado a X, ¿cierto?, al valor que toma X, por la exponencial de menos lambda, ¿ya? Entonces, menos lambda, menos 0,2, ¿ya? Y aquí a la menos lambda, ¿cierto? Para recordar la fórmula, sobre 0 factorial. 0 factorial, ¿quién es? X factorial. O sea, el valor que toma, ¿cierto? El valor que toma la variable, entonces sería 0 factorial. Ello, ¿cierto?, nos lleva a que es 0 factorial es 1, 0,2 elevado a 0 es 1, por tanto nos queda solamente la exponencial de menos 0,2. Por tanto, la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas es de 0,8187, ¿cierto? O sea, es altamente probable que pueda eso ocurrir, ya que en una transparencia no exista erratas. Modelado, ¿cierto?, por una distribución Poisson. Entonces, entre las propiedades que tiene la... Antes de ver la propiedad, ¿alguna consulta de la Poisson? ¿Alguna consulta de la Poisson, chiquillos? No, profe. Ya, vamos a ver una propiedad importante que tiene esta distribución Poisson. Y la propiedad que tiene es que cuando la variable propiamente tal, chiquillos, la variable propiamente tal se distribuye Poisson, ¿ya?, con parámetro lambda, entonces eso representa el número de sucesos que ocurren en una unidad de tiempo. Entonces nos dicen también, cuando y, otra variable, ¿cierto?, y es una variable aleatoria que representa el número de dichos sucesos raros, ¿cierto?, en un tiempo t, entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a tener efectivamente el número de sucesos raros en un tiempo t. Entonces ahí la variable, ¿cierto?, la variable que sería como un X asterisco, ¿cierto?, la variable que en sí la llamamos Y, se distribuye Poisson, pero de parámetro t lambda, o sea, considerando, ¿cierto?, en el determinado tiempo, en el determinado espacio o tiempo en el cual ocurrió. Como en el caso de este ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en cuatro transparencias haya exactamente una errata? Entonces ahí, ¿cierto?, llamamos Y al número de ratas en 4 transparencias, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esa cantidad. Entonces, por tanto, Y, ¿cierto?, Y, la variable modelada nuevamente, se distribuye Poisson ahora con parámetros lambda t, ¿cierto? Lambda t. Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, es como que lambda t podríamos llamarlo como un lambda asterisco, Entonces ahí, ¿cierto?, eso indica que es Poisson de parámetro 0,8. O sea, el lambda asterisco, este lambda asterisco que nosotros encontramos acá, que es lambda t, entonces indicaría que es 0,8, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que en 4 transparencias exista una errata, ¿cierto? La probabilidad de que I sea igual a 1, la modelamos con la misma fórmula, ¿cierto? Pero ahora cambió solamente en que 0,8, ¿cierto?, es lambda asterisco, que sería lambda t. Entonces, este es lambda asterisco por elevado a X o a Y, ¿cierto?, elevado a Y, el valor que toma Y es 1, por la exponencial de menos
lambda de menos lambda asterisco. Entonces, menos lambda asterisco es 0,8. Sobre, y dice x factorial, acá sería el valor que toma y factorial. Entonces, el valor que toma, en este caso, y factorial sería 1. Entonces, ahí sería 1 factorial, y me quedaría entonces la probabilidad de que en 4 transparencias exista una errata, ¿cierto? Indicándonos ahí la cantidad, ¿cierto? Entonces ahí nosotros llamamos un nuevo lambda asterisco y sería esa probabilidad de 0,3595. ¿Ya, chiquillos? Entonces eso solamente cuando nos indican, pero eso les quería comentar de que puede haber dentro de la Poisson una propiedad donde nos indiquen efectivamente un espacio, una cantidad, pero, ¿cierto? En la prueba va a entrar solo Poisson, entraría solo la Poisson. No entraría con esta propiedad, solamente le estoy comentando esta propiedad para que ustedes la tengan, la conozcan, que también, ¿cierto?, se puede rescatar a través de esa propiedad. También, ¿cierto?, identificar otro parámetro que podríamos, ¿cierto?, un parámetro asterisco, el lambda asterisco, que está, ¿cierto?, constituido de esa forma. Pasamos ahora a las variables aleatorias continuas, ¿ya? Entonces, las variables aleatorias continuas, ¿por qué es aleatoria, cierto? Porque tiene que encontrarse ahora estas probabilidades, chiquillos, que estas probabilidades las llamamos el área total bajo la curva. Entonces, esas áreas que vamos a calcular, las vamos a trabajar bajo una función de densidad, ¿ya? Entonces, las propiedades que debe tener esta función de densidad debe ser que es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y el área bajo la curva de densidad va a ser 1. ¿Cómo nosotros encontramos probabilidades que estén en ambos extremos? Si ustedes se dan cuenta en la propiedad 3, chiquillos, si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué hubiese pasado? Aquí nos dice que la probabilidad de que x, la variable aleatoria continua, esté entre A y esté entre B, dice que acá es lo mismo que la probabilidad de que acá esté entre A y B tomando A y B. Acá no está tomando, supuestamente, ¿cierto? En la discreta eso no es igual, en la discreta esto es diferente. Pero en la continua esto es igual. ¿Y por qué es igual, chiquillos? Porque son mediciones que viven en los reales. Entonces, por tanto, que sea menor o menor o igual va a ser lo mismo, porque el valor lo va a tomar igual. Porque los valores que nosotros estamos encontrando, chiquillos, están en un intervalo, ¿ya? Entonces, por tanto, el valor que esté en la dirección menor o menor o igual, da lo mismo, escrito, porque igual lo va a tomar, ¿ya? Entonces, para calcular la propiedad 3, para calcular esta propiedad 3, chiquillos, para calcular esa propiedad, para encontrar esa probabilidad que está entre A y B, entonces nosotros, para poder encontrar, nosotros tenemos que encontrarla de esta forma. La probabilidad de que X sea menor o igual que el lado derecho, primero. El lado derecho sería de que X sea menor o igual que B. Menor o igual que B. Y ahora sería comúnmente, ¿cierto? En el común de los tiempos, sería que X fuera mayor que A. Pero, ¿cierto? Le anteponemos un signo negativo ahí. Entonces le restamos la probabilidad de que X ahora sea menor o igual que el lado derecho. O sea, que A. Que el valor que está hacia la izquierda, perdón, ¿ya? Primero la derecha, el valor que está hacia la derecha, menos el valor que está en la izquierda. Entonces, ahí sería A. Entonces, en ese sentido, ya, nosotros, ¿cierto?, podemos encontrar acá la probabilidad de que X sea menor o igual que B. Entonces, y después le restamos esa probabilidad. ¿Qué pasaría, cierto, si nosotros lo hacemos al revés? Si nosotros dejáramos primero el lado izquierdo menos el lado derecho, la probabilidad C nos tiende a negativa,
¿ya? Entonces, por ello, la probabilidad debe quedar de esta forma, ¿ya? La probabilidad de que X sea menor o igual que el valor que está hacia la derecha, menos la probabilidad del valor que está hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, de esa forma, cuando nosotros tenemos ahora entre dos límites, entre dos áreas, entonces nosotros la podemos calcular ahora de esa forma, ¿ya? Entonces, entre los modelos probabilísticos continuos, el modelo importantísimo que necesito que lo entiendan a cabalidad es la distribución normal. Entonces, esta distribución normal, chiquillos, para poder modelarla, ¿cierto? La distribución normal, esta distribución es una distribución importantísima para considera cierto el modelamiento de un gran número de variables en el campo biológico. Entonces, por tanto, la variable cuando se tiene distribución normal, chiquillos, notacionalmente, ¿cierto? Eso se lee como X se distribuye, ¿cierto? O tiene distribución normal, se le abrevia con una N, ¿cierto? Y los parámetros que acompañan a la distribución normal son la media poblacional, el parámetro que es la media poblacional y desviación estándar poblacional, ¿ya? Entonces, sigma, la desviación estándar poblacional, la denotamos con la letra griega sigma. Entonces, por tanto, la función de densidad que tiene esta variable, ¿cierto?, aleatoria normal, está dada por lo siguiente. Está compuesta por 1 sobre la desviación estándar multiplicada por la raíz de 2pi por la exponencial de menos la variable aleatoria, le restamos el promedio, ¿cierto?, elevado a 2 sobre 2 veces la varianza. Entonces, el X, ¿cierto?, la variable, va a vivir entre menos infinito e infinito y el promedio poblacional también. Tenemos que tener una restricción. La distribución normal tiene una restricción importante. Es que la desviación estándar debe ser mayor que 0. ¿Qué pasaría si aquí es 0? Se nos indefine. Ya, entonces se nos va al infinito. Entonces, por tanto, acá la restricción que nosotros vamos a aplicar es que sea la desviación estándar mayor que 0. La forma, ¿cierto? La campana tiene una forma simétrica a la distribución normal, donde en el centro de la distribución, ¿cierto?, es totalmente simétrica. En el centro de la distribución se encuentra el promedio, en el centro, en el lado izquierdo, ¿cierto? En el lado izquierdo le vamos restando la desviación estándar y en el lado derecho le vamos sumando la desviación estándar. Entonces, las características que tiene esta distribución es que es una forma campanada, es simétrica. La distribución normal es siempre simétrica. Entonces, cuando nosotros vimos los histogramas, algunos histogramas daban simétrico, ¿cierto? Eso, cuando nuestro histograma es simétrico, es que nuestros datos tienen un comportamiento similar a la distribución normal. Y es importante que eso ocurra para trabajar en inferencia con ciertos test paramétricos. ¿Ya? Entonces es importante que nuestros datos se asemejen a la distribución normal. Pero hay casos en que nuestros datos tenían un comportamiento asimétrico, ¿cierto? Chiquillos tenían un sesgo hacia la derecha o un sesgo a la izquierda. Entonces ello indica que nuestros datos no tienen un comportamiento semejante a la distribución normal. Entonces ahí tenemos que empezar, ¿cierto?, a trabajar con métodos no paramétricos. Entonces ahí en inferencia, ¿cierto?, en la unidad 3 tenemos que inclinarnos hacia métodos libres de distribución que no se verifican esos supuestos, ¿cierto? Y el supuesto importante que nosotros debemos acá manejar y conocer es que nuestros datos se asemejen a la distribución normal, ¿ya? Entonces, por tanto, acá el promedio de esta distribución nos indica la posición, ¿ya? Y la desviación estándar refleja los valores, ¿cierto? La dispersión de los valores con respecto al promedio. Yo les muestro acá estas tres campanas, estas tres distribuciones.
Dice que la distribución 1, ¿cierto? Acá ustedes ven la distribución 1 tiene ese comportamiento. La distribución 2 tiene esa curva simétrica y la distribución 3 tiene esta curva. ¿Cuál es la diferente? ¿Cuál es la distribución que ustedes ven diferente, chiquillos? La 3. La 3. ¿Por qué crees tú que es diferente? La forma de la campana se ve que es más delgada que el resto, ¿cierto? Estas dos son iguales. La anchura, esa es la dispersión que tiene. Entonces la distribución 1 con la distribución 2, ustedes se dan cuenta que tiene la misma desviación estándar. Es la desviación estándar más grande que la desviación estándar de la distribución 3, ¿cierto? Entonces, eso va dependiendo de la desviación estándar que vaya teniendo la forma de la campana. Si es más grande, ¿cierto? La campana va a ser más ancha, ¿cierto? Van a ser, ¿cierto? Las colas más anchas. Y si es más, ¿cierto? Más pequeña la desviación estándar, nuestros valores van a estar más cerca del promedio. Entonces, por tanto, va a ser más cerca del promedio, va a ser entonces más, ¿cierto? Más acampanada, más delgada la curva de la distribución normal, ¿cierto? Con la desviación estándar más pequeña. Entonces, si nosotros, ¿cierto? Quisiésemos ver, dice ahí un ejemplo del coeficiente intelectual. Dice ahí, los puntajes del test de coeficiente intelectual de inteligencia para los adultos siguen una distribución normal con media 100 y desviación estándar de 15 puntos, ya media 100 puntos. Entonces, a partir de ese modelo, ¿cierto? Vemos acá la curva de la distribución normal, vemos en esta diapositiva, le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya. Me asusté, me asusté. Yo dije, a lo mejor le estoy mostrando, no le estoy compartiendo ni pantalla. Ya. Entonces, aquí vemos, ¿cierto? La forma que tiene la distribución normal. Entonces, ay. La distribución normal dice que se distribuye con media 100, desviación estándar 15. Y entonces, aquí, ¿qué encontramos en el centro? ¿Qué encontramos acá en el centro de esta distribución que es simétrica? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos el promedio, ¿cierto? La media. La media que sería 100 puntos, ¿cierto? Y a la izquierda va a ser la media menos la desviación estándar, que sería 15. Sería 85, 70, ¿cierto? Y en el superior sería el promedio más 15, 115, 130, ¿cierto? Entonces, a partir de este modelo, nosotros podemos preguntarnos como qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130. Entonces, lo que nos están preguntando, ¿cierto? El área que está hacia la izquierda de 130. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Al poder mirarlo en este gráfico. O la misma, en otra pregunta de la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad, cierto, que el adulto tenga un coeficiente intelectual menor que 130? Entonces, por tanto, nosotros la podemos encontrar, cierto, acá, antes de ver cómo podemos encontrar esa probabilidad, para cualquier, dice acá las propiedades, para cualquier distribución normal, se cumple que 68,3% de las observaciones se encuentran a una desviación estándar, ¿cierto? Acá, tanto para el lado izquierdo como para el derecho, tenemos una desviación estándar. Entonces, nos dice que 95,4 se encuentran a dos desviaciones, ¿cierto? 95,4 se encuentran a dos desviaciones, tanto para el derecho como para el izquierdo como para el derecho. Y 99,7% de las observaciones se encuentran a tres desviaciones. Entonces acá cuando le restamos 3 veces la desviación estándar y en el lado derecho le sumamos 3 veces
la desviación estándar. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros después en inferencia, a partir de ello, nosotros representamos los percentiles después cuando queremos encontrar, ¿cierto? El valor del percentil exacto para un intervalo de confianza. Entonces a partir de esta distribución y con la anchura, con la dispersión que se va teniendo, uno dice, ¿cierto? Encuentra un nivel de confianza. Entonces, cuando nosotros vimos arriba el gráfico, esta pregunta que yo les hice arriba, ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? ¿Cómo podríamos responder eso, chiquillos? Nosotros vamos a ver que la distribución normal es muy amplia, ¿cierto?, de responder. Y para ello, ¿cierto?, tiene que ocurrir un proceso de estandarización para poder encontrar la probabilidad, ¿cierto?, que nosotros vamos a calcular a partir de esta distribución normal, debe ocurrir un proceso de estandarización. Entonces, en este proceso de estandarización, ¿qué considera este proceso de estandarización? Es que, ¿cierto?, la variable que se distribuye normal con la media poblacional mu y desviación estándar poblacional sigma, entonces nosotros decimos que tenemos una nueva variable estandarizada y esa nueva variable estandarizada se va a llamar z. ¿Ya? Y esta variable estandarizada, ¿por qué se llama estandarizada? Porque a la variable x le vamos nosotros a restar su promedio poblacional y le vamos a dividir su desviación estándar. Entonces, esa es la variable estandarizada. ¿Qué distribución va a tener ahora esta variable estandarizada, chiquillos? Se va a distribuir normal 0, 1. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros podemos ir ahora a partir de esta estandarización, nosotros podemos, ¿cierto? A través de esta distribución normal estándar, podemos encontrar ahora el área bajo la curva. Ciertas probabilidades asociadas a esa variable, pero ahora a través de esta misma variable, pero estandarizada, ¿ya? Entonces, esta tabla que viene en la siguiente diapositiva es la que yo les voy a mostrar de la distribución normal. Esa está al área izquierda, ¿ya? Yo les dejé en la plataforma también una tabla de la distribución normal que se encuentra hacia la derecha, ¿ya? Entonces, dice tablas, en la plataforma LMS, dice tablas distribución normal. Entonces, miremos primero esta, la izquierda. Miremos primero esta que es la izquierda. Dice la probabilidad de que z, ¿cierto?, sea menor o igual que z. Z más pequeñito ahí, ¿cierto? Z más pequeñito ahí. Entonces ahí indicaría que nosotros estamos encontrando estas probabilidades que están a la izquierda. Todas estas probabilidades que ustedes ven en esta tabla se encuentran a la izquierda, ¿ya? ¿Cómo la llaman algunos programas? Cola izquierda, algunos programas computacionales. Esto se encuentra en la cola izquierda. Entonces ahí, a través de esa integral que es de la distribución normal, nosotros encontramos todas estas probabilidades que están listas para poder ser encontradas, ¿ya? Esto está a la izquierda. Veamos ahora la tabla que está en la derecha, en el lado derecho. Aquí en esta tabla, chiquillos, del lado izquierdo, del área que se encuentran las probabilidades que están hacia la izquierda, chiquillos, nosotros encontramos probabilidades de 0,5 hacia arriba. Todas estas probabilidades van a estar acá, de 0,5 hacia arriba. En el lado derecho vamos a encontrar probabilidades pequeñas, menores a 0,5. Entonces, veamos la tabla. Veamos las tablas estadísticas que yo les dejé en la plataforma LMS. Ahí ustedes las pueden descargar, que son las mismas que yo les voy a compartir ahora. Y aparece, ¿cierto? Primero comienza con la binomial. En la binomial, ¿cierto? O más abajo aparece, ahí aparece la Poisson.
y acá está la distribución normal estándar. Entonces acá, ¿cierto? Encontramos para la distribución normal estándar. Entonces acá es para el área que está hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces nosotros acá encontramos probabilidades que son pequeñas. Todas estas probabilidades, ¿cierto? Son pequeñas. Estas son porque esta área, las probabilidades son calculadas bajo esa área, hacia la derecha del valor, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros tengamos hacia la derecha, la podemos buscar directamente acá, o cuando tengamos en el lado izquierdo, la encontramos en la tabla que yo les dejé, ¿cierto? En la materia, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a ver cómo nosotros ahora encontramos ese valor. Yo les voy a enseñar. Dice, encuentre el cálculo de áreas. Dice, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda de 1,22. Entonces ahí, ¿cierto? A la izquierda de 1,22, lo que me están preguntando ahí, ¿cierto? Al escribirla en términos de probabilidad, la probabilidad de que Z sea menor a 1,22, ¿ya? A 1,22. Entonces, ¿dónde lo encontramos ese valor en la tabla? Nos tenemos que ir a la tabla que tiene la probabilidad a la izquierda. Entonces, ¿quién sería Z minúsculo? Ahí arriba, cuando nosotros miramos la tabla, aparece un Z que es más pequeñito. Entonces, ese Z que está acá indica que es 1,22. El valor, ¿cierto?, que nos están preguntando es la letra A. Entonces, ¿dónde lo encontramos acá? Miramos Z y nos vamos acá a la fila donde dice 1,2. Y en la columna ustedes ven que hay 0, hay 0,1, hay 0,2, 0,3, 0,4, hasta 0,9. Entonces nosotros tenemos que decir 1,20 sería ahí. 1,21 y 1,22. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad que vamos a encontrar? Sería 0,8888. ¿Ya? 0,8888. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se encontró en la tabla? ¿Alguna duda de cómo se encontró en la tabla, chiquillos? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. La vamos haciendo de nuevo. Les voy diciendo dónde encontrarlo de nuevo. ¿Se entendió cómo se encontró en la tabla? Sí, yo por lo menos entendí. No, pero No se se me entendió. cortó. ¿Se te cortó? Sí, a mí se me cortó, así que no alcancé a ver. Ya, ¿cómo encontramos ese valor? Nos dice acá en la letra A, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda de 1,22. Entonces ahí, al decirnos que se encuentra en la izquierda, ¿cierto?, de 1,22, lo que nosotros debemos encontrar es la probabilidad de que Z sea menor que 1,22. Eso es lo que nos están diciendo con esa pregunta. Entonces, ¿dónde encontramos ese valor? Directo en la tabla. Lo encontramos directo en la tabla. ¿Dónde? Acá. Si nosotros nos damos cuenta, Z pequeño que está aquí correspondería a 1,22. Y estos son los valores que toma. Entonces vemos la fila donde diga 1,2. Y en la columna vemos que dice acá 0, 1, 2, 3. Entonces acá marcamos 1,20, 1,21 y 1,22. Por tanto, esa probabilidad va a ser de que se encuentre a la izquierda. 0,8888. ¿Sí? ¿Se comprendió?
Sí, profe. Ya. La letra B nos dice encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la derecha. Entonces, ¿qué nos indica ahí a la derecha? Para la otra dirección, ¿cierto? Que sería la probabilidad de que Z sea mayor que 1,22. 1,22. Entonces, es igual ¿a cuánto? Nos vamos a la tabla derecha, ¿cierto? Nos vamos a la tabla derecha. Entonces ahí marcamos a la tabla derecha y nos vamos, ¿dónde está el 1,22? Entonces ahí también nos vamos acá. 1,2 y 1,20, 1,21 y 1,22. Entonces el área que está a la derecha sería 0,1112. 0,1112. Entonces ahí la buscamos, o sea, la anotamos, ¿cierto? Ahí la anotamos. 0,1112. Acá, me había ido para otro lado. Entonces, por tanto, ¿cierto? Tenemos ya calculada nuestra probabilidad, 0,1112. Y ahora nos preguntan la letra C. Encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra entre 0 y 1,22. Entonces ahí, ¿cómo tenemos que encontrar con lo que vimos anteriormente? Ahí dice que está entre dos valores, ¿cierto, chiquillos? Probabilidad de que es 0, ¿cierto? Menor o igual que Z, menor o igual que 1,22. O sea que esté entre 0 y 1,22. ¿Cómo tendríamos que encontrar esa probabilidad que está entre dos valores, entre A y entre B? ¿Cómo la teníamos que calcular? Era la probabilidad de que Z, ¿cierto?, fuera menor o igual que el valor que está hacia la derecha, ¿cierto? 1,22, 1,22, restado con la probabilidad de que Z sea menor o igual que el valor que está, ¿cierto?, en el lado izquierdo, que sería 0. Entonces ahí encontramos ese valor, Z menor o igual que 1,22, sí, ¿cierto? Decimos que es 0,8888. 0,8888. Le restamos ahora la probabilidad de que Z sea menor que 0. Entonces, ¿en qué tabla la tendríamos que ver? ¿La tabla que está hacia la izquierda o la tabla que está hacia la derecha, chiquillos? Menor o igual que 0 la buscamos en la izquierda, ¿cierto? Menor o igual que 0 acá la buscamos en la izquierda. Entonces sería 0,00. Entonces acá, ¿cuál sería entonces esa probabilidad? 0,5000. 0,5000 o 0,50 derechamente. ¿Me escribieron acá o no? ¿Ustedes a través del chat? Ah, no. Ya, entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos viendo y vamos respondiendo las probabilidades. Entonces, ¿cuánto es 0,8888 menos 0,5000 menos 0,5000? ¿Cuánto nos daría entonces esa probabilidad? 0,3888, ¿cierto? 0,3888. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo que aparece acá del puntaje del coeficiente intelectual. Dice, suponga
que definimos a X como los puntajes de coeficiente intelectual del test de inteligencia con distribución normal, 100 y 15 puntos, ¿ya? Entonces ahí no están, primeramente, ¿cierto? Nosotros vamos a abrir la pizarra y vamos a definir acá en la pizarra cómo haríamos paso por paso este ejercicio. Entonces, aquí en la pizarra vamos a hacer el ejemplo del coeficiente intelectual, ¿ya? El ejemplo del coeficiente intelectual. Del coeficiente intelectual. Entonces, por tanto, acá nos piden, lo que tenemos que hacer es definir la variable. La variable X, ¿cuál sería la variable en el ejemplo? La variable X, ¿cuál sería, chiquillos? Si nosotros miramos el ejemplo. La variable en sí, la variable X es la variable aleatoria continua. Entonces, una variable propiamente tal que está bajo una distribución. Entonces, ¿cómo se define X? ¿Cuál sería esta variable definida como X? ¿Cuál sería esta variable, chiquillos? Dice que se define X como los puntajes del coeficiente intelectual del test de inteligencia, ¿ya? Entonces, la variable en sí, nosotros sabemos que es continua, ¿cierto? Es continua. Entonces, por tanto, para poder, ella vive esa variable bajo una distribución de probabilidad. Entonces, el puntaje del coeficiente intelectual del test de inteligencia, dice que también tiene distribución normal, ¿cierto? O sea, X se distribuye, ¿cierto? La variable tiene distribución normal con media, ¿cierto? La media de 100 puntos, una media de 100 puntos y desviación estándar de 15 puntos. Entonces ahí ya definimos, ¿cierto?, esa variable aleatoria con su distribución de probabilidad, con su función de distribución. Entonces, por tanto, acá dice que se distribuye normal con media 100 y desviación estándar 15. Entonces, a partir de esa información, nos preguntan acá ¿qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual menor a 85? ¿O cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor a 85? Entonces ahí, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que especificar, cómo tendríamos que escribir en términos de probabilidad la letra A? La letra A, ¿cierto? Nos están preguntando por la probabilidad de que X, ¿cierto?, del puntaje de coeficiente intelectual, el puntaje en bruto, sea menor que 85. Si es menor o menor o igual, da lo mismo, porque el valor lo va a tomar igual, ¿ya? Entonces, por tanto, acá debe ocurrir, nosotros vimos la tabla normal. La tabla normal, si la miramos nuevamente, la tabla normal, ese valor 85 no lo encontramos, ¿cierto?, bajo ningún lado. Si nosotros miramos acá arriba, no tenemos valores de X, de partida. Estas probabilidades consideran a la distribución normal estandarizada. Estas probabilidades son de la distribución normal estándar, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, para llegar ahora a esa variable estandarizada, la variable en bruto tiene que transformarse a Z,
¿ya? Para que así nos dé un valor, ¿cierto? Observado de esa variable. Entonces ahí podemos encontrarla ahora en esta tabla, porque ahí van a ser ciertos valores más pequeños. Si nosotros miramos, no hay valores grandes, ¿cierto? 3,3, 3,4 pueden haber, ¿cierto? Pero no 85. Entonces eso es porque es la variable que no está estandarizada. Es la variable, ¿cierto?, que se distribuye normal en bruto, con media 100, desviación estándar 15. Pero ahora nosotros debemos estandarizarla. Entonces, cuando ocurre este proceso de estandarización, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos que colocar probabilidad, ¿cierto? Vamos a estandarizarla en ambos lados, tanto X como el valor. Entonces, por tanto, X le restamos el promedio, la media, y le dividimos, ¿quién? La desviación estándar. Mantenemos la dirección, ¿cierto? Si está hacia la izquierda, la mantenemos hacia la izquierda. Entonces ahora tomamos el valor 85, ¿cierto? 85, le restamos la media. ¿Cuál sería la media, el valor que toma la media, chiquillos? ¿Cuál sería el valor que toma la media que le tendríamos que restar nosotros? 5 menos 100 también. Muy bien, sería 100, ¿cierto? 85 menos 100, y se le Y divide, también ¿cuánto? estaría partido en la desviación estándar. Exacto. ¿Y cuánto sería ahí? 15. 15, perfecto. Entonces quedaría Entonces, 1. exacto. ¿Y quedaría uno negativo o positivo? Negativo. Negativo. Esto que está acá, x menos mu sobre la desviación estándar, ¿cómo se llamaba? Esto se llama z, Estandarización. ¿cierto? Exacto. La variable estandarizada, ¿cierto? La variable Eso. estandarizada que sería z, la llamamos z, ¿cierto? Y le mantenemos la dirección hacia la izquierda y ahí nos va a dar menos 1, ¿cierto? 85 menos 100 y ahí nos va a dar menos 1. Entonces, la tabla que yo les mostré y que yo les presenté no tiene para z para valores negativos, tiene solamente valores positivos. Entonces, como aquí está negativo, ¿qué tenemos que hacer? Dar vuelta, ¿cierto?, la dirección de la cola. Si está hacia la izquierda, pasa a la derecha, pero ahora para cambiar el signo del valor, el signo, ¿cierto?, de ese valor. Entonces, por tanto, la probabilidad de z menor que menos 1 sería lo mismo, ¿cierto?, si la traspasamos al otro lado, probabilidad de que z, le coloqué, me equivoqué, le coloqué pp, ahí sí, la probabilidad. La probabilidad de que z, ¿cierto?, sea mayor acá que ¿quién? Que 1,0, pero positivo. Es como que multiplicáramos por menos 1. Al multiplicar por menos 1 nos cambia la dirección de la cola. Si está hacia la izquierda, si lo multiplicamos por menos 1, cambia hacia la derecha y cambia el valor del signo. O sea, no podemos llegar y cambiar el valor del signo. Tenemos que cambiar la dirección para el otro lado, pero está positivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces ahora, para encontrar esa probabilidad que se encuentra hacia la derecha, ¿a qué tabla nos vamos? ¿A la izquierda o nos vamos a la tabla de la derecha? Nos iríamos a la tabla de la izquierda, ¿ya? A la tabla de la izquierda. Perdón, de la derecha, a la tabla de la derecha, ¿cierto? Nos dicen para valores mayores, nos vamos a la tabla que está hacia la derecha, acá, tablas estadísticas, y nos vamos a esa tabla, en la que está z mayor a z sub alfa. Entonces ahí, ¿cierto? Buscamos el 1 positivo, ¿cierto? Aquí está el 1, si ustedes miran, el z está positivo, no hay valores negativos. Entonces 1 nos dice que 1,0 es 0,1597. 0,1597. ¿Ya? Entonces ese valor tenemos que irnos a la pizarra, y ahí sería, entonces la probabilidad sería de 0,1597.
Ese es el valor, ¿cierto?, que toma para para la derecha, ¿ya? Para el valor que está hacia la derecha, 1,00, ¿ya? Entonces, por tanto, el 15,97% de los adultos, ¿cierto? Por tanto, la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor a 85 puntos, vamos a anotarlo acá, por tanto, la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor a 85 puntos sería de la probabilidad de que el coeficiente intelectual de los adultos sea menor a 85 puntos, es de 0,1597. 0,1597. Entonces ahí, ¿cierto?, encontramos ahora esa probabilidad y la interpretación, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, chiquillos? Y así vamos encontrando, ¿cierto?, las probabilidades bajo una variable de una distribución normal. Encontramos, ¿cierto?, esas probabilidades, ¿ya? Entonces, en cuanto a la distribución normal, entraría solo el cálculo de las probabilidades. Hay algunas preguntas que están en la materia de qué puntaje, ¿cierto? Nos preguntan sobre la variable y nos entregan bajo un percentil. Entonces eso no entraría. Entraría solamente el cálculo de las probabilidades de la distribución normal, nada más. No entraría si el percentil fuera tanto, cuál sería, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor que tomaría la variable? Entonces ahí no, ese término no entraría. Quedaría Entonces hasta entraría en ejercicios como este, profe. exacto, ejercicio así como este. Puras Ya. probabilidades Y, a través de la normal. y en caso de que mande la prueba, también estaría como se adjuntarían las tablas, ¿cierto? Como para Claro, buscar los sí, valores. las tablas van a quedar en la plataforma. Ya Ah, son las están. tablas que están en la Sí, plataforma. sí, la Ya. tabla ya están en la plataforma. Y la de la materia está en la materia, la de la izquierda, la del lado izquierdo. Como Parece que igual. en la que yo me metí a las clases y en las clases aparece la clase, una guía y unas tablas. Sí, esa. Ya. Esta tabla, esta está en la donde dice tablas, pero la de la izquierda está acá. La de la izquierda está acá, aquí, en la materia. En la clase. Sí, Ah, ya, en la ya. clase. Sí, esa es Ya, la que eso está en sería el lado izquierdo. otra Exacto. pregunta. Puede Dime. salir este mismo ejercicio, pero como a la inversa, que usted lo pregunte, supongamos ya el resultado puesto en los porcentajes hacia el 100%, o solamente Eh, serían así como para estandarizarlo. no para estandarizarlo. Ah, ya. Sí, para estandarizarlo. Son variables en bruto y que ustedes tengan que estandarizar. Sí. Ya, pero. ¿Ya? Y ahí las probabilidades las encuentran directo en la tabla. Igual que para la binomial, la Poisson, les voy a preguntar igual probabilidades exactas, que la calculen a través de la fórmula. No alcanzamos a ver en detalle la tabla para ver, ¿cierto?, la acumulada, para ir viendo la acumulada de la Poisson o la acumulada para preguntar si esto se escucha bien. A mí se me escucha un poco cortado, pero no sé si será la señal. Ahí no sé. Sí, es que sí hubo una intermitencia. Fue como que se cortó un poquito, por eso les preguntaba. Ustedes pueden ocupar las tablas en la prueba,
pueden ocupar todo, ¿ya? Ahí van a ir respondiéndolo, van a ir respondiendo las preguntas, van a ir encontrando, ¿cierto? Todo similar a lo de la guía. En la guía hay preguntas similares a lo de la guía. Y en la guía ahí también, ¿cierto? Preguntamos por probabilidad acumulada de la binomial, pero también se pueden encontrar a través de la exacta, ¿cierto? Vamos acumulando, entonces los valores que están hacia la izquierda los vamos encontrando y ahí, ¿cierto? Los podemos rescatar, ¿ya? Ya, profe, en caso de alguna duda con la guía, le podemos preguntar por Por aquí o por correo. supuesto. Sí, por correo, por acá también, sí. Si ustedes, yo estando conectada y me hablan por chat, yo les contesto, ¿cierto? Ya, Estando conectada. Ahora, si no estoy conectada, me van a quedar los mensajes ahí. Me van a quedar los mensajes. Yo cuando me conecte, ahí se lo respondo. Vía chat o vía Gmail. ya, profe. Sí, así que ahí para que ustedes también, la decisión que tomen, ustedes me preguntan todo, me van preguntando las dudas que vayan teniendo. Lo ideal es que no se atrasen, ¿ya? Entonces ahí ustedes me avisan. La Carmen le vamos a dejar la tarea. La Carmen le vamos a dejar la tarea de que se comunique. Antes de cerrarlo, ¿lo anotaron o lo sacaron foto a la pizarra? No, profe, pero queda en la grabación. Ah, verdad, sí tienes razón. Entonces uno le puede colocar pausa en caso de que uno la descargue por donde la Ah, veamos, se le puede colocar pausa. verdad, tienes toda la razón. Perfecto, se me había olvidado. No se preocupe. Para cerrar la Ujú. pizarra, que la pizarra me colapsa. Es como tan grande la del Open Board que como que ocupa tanto espacio. Me gusta ocuparla y ya, ahí, salirme. Ya. Entonces quedamos hasta acá, chiquillos. Buen fin de semana, que descansen y ahí tienen mi apoyo cualquier decisión que tomen. ¿Ya? Así que les vaya muy bien. Nos vemos Ya, entonces. profe, cuídese usted también. Esperemos vernos pronto. Chao, Esperemos profe. ver. Cuídense, chao.